La salida. Diga conmigo, la salida. ¿Cuántos han estado en un lugar difícil que lo que andan buscando es cómo salir de ahí? Y usted desea huir. Sometimes you are in that spot and you want to just get out of there, but you need an exit. Y necesitamos una salida. Diga, necesito una salida. Yo estuve una vez en una situación muy difícil. Tenía una visita donde la novia era la primera novia que yo tenía. Y yo no sé si a usted le ha pasado, esto es un poquito personal, pero a todos nos ha pasado algo parecido. Y resulta que ellos tienen el baño a la par de la mesa de la cocina en la sala, de cenar, está a la par del baño. Y cenamos toda la tarde porque era un feriado. Y luego a mí me dan ganas de utilizar el baño. Y cuando llego al baño me doy cuenta que estoy enfermo. Y la puerta está a la pura parte donde está toda la gente. Y amados, yo solamente deseaba salir de ahí, huyendo. No sabía qué hacer. Y a veces, si no es esa situación, puede ser situaciones con amigos, puede ser situaciones con personas, puede ser situaciones con jefes. Many times you are in bad situations that you need to look for an exit. Maybe you walking into the restaurant or the supermarket and you see someone that you own something. You want money, you want to just leave. Usted quiere una salida. Entonces, amados, pensando en la salida, viene esta serie que tiene que ver con la tentación. Diga conmigo, tentación. En esta serie vamos a descubrir qué fiel es Dios con nosotros. Dígale que está a su lado, Dios se va a revelar y vamos a conocer su fidelidad. No importa dónde usted esté atrapado, usted va a conocer la fidelidad de Dios, porque Dios te va a dar la salida. Amén. Les voy a contar una historia personal, otra ya llevo como 3. Hace muchos años, cuando yo empecé a salir de joven, a mí me gustaba mucho el baile. Que sí me gustaba el baile. El baile y yo éramos uno. De hecho, me gustaba tanto bailar que yo iba más al baile que a la iglesia. Yo iba a bailar más que cualquier otra cosa. Yo no leía la Biblia por bailar. Yo limpiaba en la casa bailando. Yo no oraba porque tenía que bailar. Yo no me congregaba porque tenía que bailar. Y realmente el baile, si usted lo hace para el Señor, no es malo, pero en el ambiente en el que yo bailaba no era un ambiente bueno. La influencia no era buena. Siempre la influencia era para pecar, para sentirme tentado. Y aunque yo decía, no, yo no voy a ser así porque yo soy cristiano, pero andaba de baile en baile viendo a ver qué encontraba. Hello. Entonces realmente el baile sí se convirtió en algo difícil porque yo mentía para ir a bailar, era irresponsable para ir a bailar y yo decía esto, yo no le hago daño a nadie, pero me estaba haciendo daño yo tenía un problema. Diga conmigo, un problema. Diga conmigo, el pastor tenía un problema. Pero ¿sabe cuál es la situación? De que todos tenemos un problema. Todos tenemos un algo que deberíamos de cambiar. Todos tenemos un algo que no debería de estar ahí. ¿Cuál es su algo que no debería estar ahí? ¿Cuál es su algo que no debería? Y usted sabe que no debería estar ahí, pero usted lo tiene ahí. A ver, dígamelo. No, mentiras. Everybody has something that shouldn't be there. And we need the exit, but we don't really want to let it go. We don't really want to forget about it because we like it. Pero everybody has something, right? Diga conmigo, everybody has something. Y quizás puede ser el licor. Quizás puede ser el licor. Quizás puede ser el licor. Digo yo, no sé, tal vez puede ser el licor.
Y lo repito varias veces porque a veces pensamos que no lo es, porque no le hace daño a nadie, pero sí te hace daño a ti. O quizás podemos decir que son sustancias como las pastillas, las drogas, los polvitos, y no de talco, sino cosas que nosotros sabemos que no debemos de tomar. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir y dormir confiado. ¿Y por qué necesito el sequel? ¿Por qué necesito esas pastillas para ir a dormir? ¿No será más bien que paso tan ocupado que no le doy tiempo a mi mente de descansar, y cuando llego a dormir prendo la televisión, pongo el reloj, pongo el teléfono y hago tanto que al final, a la hora de dormir, mi cabeza no ha aprendido a hacer un reset para descansar, porque yo no descanso? Amén. Se me olvidó quitar eso para que no saliera en internet. O quizás usted dice, pastor, no, pero yo no hago nada de eso, pero quizás mientes con tus amarillos dientes. Y quizás usted dice, no, las mentiritas son blancas. Mentira es mentira, no importa el color que le pongas. O quizás usted dice, pastor, no, yo no hago nada de eso, pero quizás sea la comida. Sabes que tienes que cuidarte, pero estás adicto a la comida, al azúcar. O quizás son adicciones sexuales. Hoy por hoy está ya comprobado que los niños de 8 en adelante ya están viendo pornografía. Entonces usted tiene que cuidar a sus hijos. Ay, pero pastor, eso es lo más normal, todo el mundo lo hace. Pornografía. Pero es que no le hace daño a nadie, pero a ti sí. Amados, estoy un poquito fuerte hoy, ¿verdad? Metiéndome. Quizás no es ninguna de estas cosas, porque usted es una persona muy recta, pero eres un gastón. Tienes un vicio de gastar, de compras, por la emoción, o porque está en un momento de presión, o porque está en un momento de alegría, o porque no tiene dinero, o porque tiene mucho dinero, pero compras y compras y compras y no paras de comprar. Pastor, pero no le hace daño a nadie, pero a ti sí. O quizás las apuestas. ¿A cuántos les gustan las apuestas? ¿Cuánto apostamos a que termino en 1 hora? Sí, cierto, amados, si no es una cosa es la otra, pero necesitamos entender que todos estamos en una situación donde necesitamos una salida. Dígale que está a su lado, una salida. Quizás, amados, son asuntos menos intensos, como voy a darle un ejemplo facilito. Yo creo que tal vez usted se identifique como el Miria. Su teléfono. Y usted agarra su teléfono día y noche. Y usted dice, pastor, pero mi teléfono no es ningún problema para mí. Y yo le digo a usted, quizás no, pero quizás su teléfono le está robando intimidad a usted a la hora de hablar con amigos, con su pareja, con Dios. Quizás le está robando tiempo. Quizás le está robando a usted tiempo de respuesta a sus amigos. Quizás usted llega a su casa y lo primero que usted hace es estar en el teléfono. Quizás usted se levanta y lo primero que usted hace es estar en el teléfono. Quizás usted no sale del teléfono. Es que hay que tener el estatus en un good update. Ahora hay un app que usted pone todas sus social medias y usted hace un solo comment y se va a todas las social media suyo. Y duramos 40 minutos buscándole un filtro correcto a la fotografía para que se vea bonita. Amados, esto no daña a nadie, ¿verdad? El teléfono.
Algunos le llaman la cajita del diablo, de porn in your box, in your pocket. Otros le llaman de muchas formas, pero esto es inofensivo. Todavía no ha mordido a nadie, todavía no le ha hecho daño a nadie, ¿verdad? Pero a veces nos descuidamos y cuando nos damos cuenta estamos en un laberinto donde no podemos salir. No tenemos una salida. Esto quizás no sea malo ni pecado, pero te puede estar robando tiempo, intimidad con tu familia, con tus amigos. Ay, el pastor está diciendo que no podemos usar el teléfono. No, pero necesitamos una salida de todas las cosas. Tenemos que hacer algo, porque quizás para algunos, como yo, no tienen problemas quizás con la Miriam, pero aquí hay alguien que tiene alguna situación, alguna tentación y ocupa la salida. Amén. Quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor. El título de hoy se llama Siempre hay una salida. En el libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 10, verso 13, dice la palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Amén. Todas las tentaciones son humanas. Diga conmigo, las tentaciones son humanas. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que usted puede resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Y esta es la cita bíblica que deriva el tema de esta serie, para que podáis soportar. Amados, yo quiero darle a usted una noticia en esta mañana. Dios te ha dado ya la salida. Cualquier cosa que estés pasando, Dios ya te dio la salida. Cualquier tentación que estés enfrentando, Dios ya te dio la salida. Y lo que yo espero es que usted entienda en esta mañana que cada vez que hay una tentación, siempre hay una salida. Diga conmigo, cada vez que hay tentación, hay salida. Porque a veces no lo sentimos de esa manera. Entonces, amados, quiero que entendamos en esta mañana, solamente quiero poner la base, el fundamento de la serie, la salida. Y hoy vamos a hablar solamente de eso, de la fundación. ¿Cómo vamos a pararnos en este asunto de la tentación? ¿Cuántos de aquí son tentados? Levanta la mano el que no ha sido tentado. ¿Verdad? Todos hemos sido tentados. Entonces vamos a formar una fundación hoy. Acompáñeme a hacer esto. La próxima semana vamos a hablar sobre cómo resistir la tentación. La semana que sigue vamos a hablar sobre el poder del Espíritu para vencer las tentaciones. Y la última semana no se la puede perder. La última semana se llama Lo que alimentas crece y lo que no alimentas se muere. Tengo toda la serie ya lista. Y necesitamos, dígale al que está a su lado, usted necesita. Pero dígaselo así como un papá se lo dice a un hijo. Dígale, usted necesita no faltar los próximos 4 domingos para que entienda lo que Dios nos va a hablar. En otras palabras, amados, ¿qué es la tentación? La tentación es cualquier cosa que promete satisfacción al costo de tu obediencia. ¿Lo leemos juntos? Tentación es cualquier cosa que promete satisfacción al costo de tu obediencia. Temptation is anything that promises satisfaction at the cost of your obedience. Y usted siente esa satisfacción y usted desea aquello, usted lo anhela, usted dice, es que me gusta, es que es bueno. Ay, es que viera qué rico se siente. Uy, cuando usted se come, usted no puede comerse un poquito, tiene que comérselo todo. Pero yo no le hago daño a nadie, es para mí solamente. Y eso te promete una satisfacción impresionante. Usted ve y usted dice, oh, I want it all for me. And it promises you a satisfaction. Usted desea satisfacerse. Pero los científicos dicen que cuando usted cede a esa tentación, su cerebro segrega una hormona
que se llama dopamina. Diga conmigo, dopamina. Suena como tiamina, pero no es tiamina, es dopamina. Y la dopamina es lo que nos gusta. Su cuerpo siente esos nervios. Usted siente su cuerpo. Si es que usted se lanzó de algún lugar, usted sale de ese lugar donde usted se lanzó y como que todo le tiembla. Usted siente como que corre por sus venas y a usted le gusta ese feeling. Dopamina. Es lo que ocurre cuando usted tiene una relación íntima. Es lo que ocurre cuando usted se tira de un paracaídas. Es lo que ocurre cuando usted usa drogas. Dopamina es lo que ocurre cuando usted juega video games. Y usted logró vencer una etapa en el video game y su cerebro segrega la dopamina and you are hooked. Estás amarrado, no al video game en sí, para el feeling, a ese químico. Y cuando usted segrega la dopamina, su cuerpo quiere más. Pero cuando hablamos de la tentación, tú quieres satisfacción, la alcanzas, tu cuerpo segrega la dopamina. Y el segundo paso que ocurre es la vergüenza, porque ahora hiciste algo que no tenías que hacer. Y te sientes culpable, atacado, you feel down. Y no quieres hacer nada más. Porque ahora ya no tienes energía. Y te sientes malísimo. Porque sabes que fallaste. Porque cediste a la tentación. Entonces hoy vamos a hablar, amados, de 4 verdades de la tentación. Diga conmigo, 4 verdades de la tentación. This is 4 truths about temptation. It's going to be a foundation in your life. Amen. These 4 truths. La primera, no es pecado ser tentado. No es pecado ser tentado. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Amén. Sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La tentación no es pecado. La tentación la vivimos todos. Pero amados, tenemos que tener mucho cuidado porque nuestro enemigo, Satanás, dice la palabra que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y esta semana, el día jueves, estamos hablando sobre las tentaciones y estuvo tremendo el estudio bíblico del jueves. Si usted quiere aprender de la palabra y conocer más del Señor, no se pierda los jueves. Los jueves son más profundos que los domingos. Los domingos hay que ser un poquito light. Pero el jueves hablábamos sobre la tentación y yo les decía a los hermanos, esto es una guerra espiritual, no es algo que le ocurre ahí porque le tocó. No. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No quiere hacerte caer, quiere destruirte. Amén. Y nosotros tenemos que entender que la tentación no es pecado. No es pecado ser tentado. Lo que ocurre es que el enemigo utiliza la tentación para hacerte sentir con una culpa falsa. El enemigo usa la tentación y te hace sentir esa falsa culpa. Tú no lo hiciste, pero te sientes culpable. Le voy a dar un ejemplo. Usted llega y usted dice, digamos que la tentación son las donas. Póngale la adicción, póngale la pornografía, póngale lo que sea, pero yo voy a poner una dona. Un paquete de donas, de esas Duck Donuts, o si no de esas Krispy Kreme donuts que vienen del mero infierno. Hasta que se me hace la boca agua cuando pienso. Y usted dice, porque las donas son la tentación, usted dice, yo no me voy a comer las donas. I'm not gonna eat them. Y usted pasa y usted se quedó viendo las donas. Y usted dice, tengo que ir allá otra vez. Y usted vuelve a pasar. Esa es la tentación. Y algunos quizás llegan y agarran la dona.
Y yo no sé, utilice usted su imaginación, pero de alguna forma nosotros nos sentimos tentados, pero al final usted salió de ahí y usted no se comió la dona. La dona no llegó a su cuerpo. Usted la vio, quizás la intentó agarrar, la agarró, pero usted la dona, al final usted no la ingirió. La dona se quedó ahí y usted se fue. El problema es que el enemigo hace de esa situación una falsa culpa. Y usted llega a su casa y dice, men, pero yo la toqué. No, si hasta la olí. Uy, hasta la chupé un poquitito. Qué rica la dona. Y aquí viene el problema, porque entonces como usted se siente culpable porque usted tiene una falsa culpa de su pecado que no es pecado, usted le receta la medicina a su culpa. ¿Y cuál es la receta? Pecar. Y usted se siente tan mal, la culpa es tan grande, lo viste, lo querías, lo imaginaste, lo tocaste, entonces dice, ¿y ahora qué más da? Y se come la dona. No por el pecado, sino porque el enemigo te hizo sentir tan culpable de tu tentación que tú dijiste, ¿para qué? De por sí ya pequé, vamos a pecar con todo. Y esta es una racionalización que hacemos en nuestro cerebro y nos comemos la dona. Al final terminamos comiéndonos las donas, no por la tentación, sino por el engaño, porque creímos que ya era como si nos lo hubiéramos comido. No sé si me entienden, si me doy a entender. Amados, le voy a poner otro ejemplo. Una vez me llamó un amigo y me dice, un amigo no, un conocido, pastor conocido. Me dice, pastor, me siento mal. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, es que mire, tuve que viajar solo esta vez, salí sin mi esposa. Y nosotros siempre recomendamos que si el pastor va a salir, que salga con la esposa, ¿verdad? Dentro de lo posible. Y este hermano salió sin la esposa. Dice, pastor, y yo estaba en la noche en el hotel. Y usted sabe que en los hoteles, en esos televisores siempre venden pornografía. Y yo estaba ahí y vi los títulos. Y al rato empecé a ver más títulos. Y empecé a ver más títulos. Y al final estuve así, pero así de comprar una película para verla. Y me siento mal y por eso lo estoy llamando. Y el pastor se sentía mal porque casi compra la película. Y yo le dije, ¿usted se da cuenta de que usted me está llamando a mí? Me dice, sí. Le digo, ¿usted se da cuenta de que yo soy pastor? Sí. ¿Y usted se está dando cuenta de que usted me está diciendo eso a mí? Me dice, sí. Le digo, varón, usted acaba de tener una victoria. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque casi lo hiciste, pero no lo hiciste. Fue una victoria, narrow victory. Fue una victoria así, pero dejando los pelos en el alambre, decimos nosotros. ¿Verdad? Ganó, pero casi no gana. Pero ganó. Y él estaba metido en su cabeza de que había fallado de tal manera. Y el problema es que cuando tú crees a esa falsa mentira, a esa falsa culpa, le vas a recetar él. De por sí ya lo hiciste y lo haces. Por eso tenemos que tener cuidado con la tentación. En otra ocasión, un amigo me contó que tuvo, él vive solo en un cuarto y tuvo una amiga en el cuarto. Son amigos solamente. Y él dice que la amiga se le insinuó y él estaba ahí contándome que él se sintió tentado, pero al final él dijo que no, se sintió acusado y quizás se sintió mal, pero fue otra victoria difícil, pero fue victoria. Ahora, yo le aconsejo a todos, si usted tiene una tentación de donas, no vaya a Krispy Kremes. No. Si usted tiene una tentación de amigas, no las lleve a su cuarto. No. Jovencitos, nunca estén en su cuarto a solas con una amiga o con un amigo. Padres, en mi casa hay una regla, Open Doors Rule. Right, Isaac? Open Doors Rule. Y si mi hijo me dice o mi hija me dice, papá, yo necesito mi intimidad, le quito la puerta. ¿Por qué? Porque yo tengo que cuidar las tentaciones de mi familia, tengo que cuidar las tentaciones mías. Amados, usted necesita guardar las tentaciones porque la culpa te hace sentir tan culpable que tú dices, ay, de por sí ya para qué voy a pecar, ya lo hice. Y no lo habías hecho. Y es importante que entendamos esto. Ahora, punto número 2, la segunda cosa que debemos
entender. Number 2, you are never above temptation. Tú nunca estás por encima de la tentación. Ay, no, pastor, es que eso a mí no me pasa. Yo estoy firme en el Señor. Pastor, no, eso le pasa a cualquiera. Pero ¿cuántos de ustedes han escuchado alguna vez la historia de que usted está por ahí y dicen, vio, ese hombre dejó a su esposa, pero ¿cómo la fue a dejar? Si se veían tan enamorados. Quizás tenían mucha confianza de que estaban bien, pero no guardaban su matrimonio. Mira lo que dice Corintios, capítulo 10, verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y aquí voy a meterme en el negocio de ustedes. I'm going to be in your business. If you think this word is not for you, you're wrong. Si usted piensa que esta palabra no es para usted, usted está equivocado. Because you think yourself above everybody else. It's not for me, it's for him. Y usted piensa, no, qué dicha que hoy vino fulano de tal y que está escuchando esto porque él sí la necesita. No, diga, esta palabra es para mí. Yo no estoy por encima de la tentación. Yo necesito entender, uno, que ser tentado no es pecado. Y dos, yo no estoy por encima de la tentación. Yo he escuchado más de un testimonio donde dicen, mire, aquel doctor tanto que sabe medicina y está juqueado con las pastillas para el dolor. Y usted no entiende cómo un doctor, un profesional, tiene problemas de drogadicción. ¿Por qué es? Porque tienen una confianza tan grande. Oh, yo lo controlo, esto no es ningún problema. They think they're above the situation. Piensan que están por encima de la situación, pero realmente los tienen atrapados. Han tenido mucha confianza. ¿Cuántos han escuchado a algún amigo que dice, yo nunca haría eso? Jamás. Tal vez a esa persona le pasa, pero a mí, yo sé lo que es estar en Cristo. Uy, amado. Nunca piense así de usted, amado, porque el enemigo siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo va a llegar a ti en dos situaciones de tu vida. Va a llegar a ti en tus debilidades o va a llegar a ti en tus fortalezas. Guárdate de sentirte calificado de que nada te puede pasar, porque en cualquier momento necesitamos la ayuda. No te confíes mucho. La Biblia dice que el corazón es engañoso. Y usted quizás piensa que con congregarse una vez al mes es suficiente. Cuidado. Yo hace un tiempo atrás prediqué un tema sobre el carácter. Yo no sé si se acuerdan algunos, pero ese mensaje fue tremendo. Sobre el carácter, sobre cómo cuidarse, sobre no enojarse, motivador para mantenerse con un carácter bueno. Y cuando íbamos camino a casa, no sé cuál de mis hijos hizo algo y yo me enojé y le pegué un grito. Y recién había predicado el carácter. Y ahora le estoy gritando a mi hijo, like 30 minutes later, I'm screaming on my kids. And I was teaching about character. Y cuando mi esposa se vuelve y me dice, Pastor Alan. Y cuando mi esposa me dice, Pastor Alan, es porque yo... Y en ese momento caí en razón. Amados, no se confíe, porque yo recién había predicado sobre lo que no tenía que hacer y lo estaba haciendo. Necesitamos entender que la tentación no es pecado y que nadie está por encima de la tentación. Tenemos que tener los ojos bien abiertos. Y el tercer punto, amados, es Dios nunca te tentará. Usted no puede decir que Dios te va a tentar. God will never tempt you. Dios no te va a tentar. Dios te va a probar, ¿verdad? Porque usted va a la escuela y en la escuela usted hace una prueba. ¿Para qué? Para subir. Usted tiene que pasar la prueba para subir. Dios no te va a tentar, Dios te va a probar, porque quiere sacar lo mejor de ti. Quiere saber cuánto has aprendido, si estás listo para subir. La prueba move you up.
La prueba te sube, ¿verdad? Pero la tentación te envía hacia abajo. La prueba es para subir, la tentación te mueve hacia atrás. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 13. Amados, ¿cuánto estamos aprendiendo algo? Amén. Santiago capítulo 1, verso 13 dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me ha tentado. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Diga conmigo, jamás tienta a nadie. Entonces la pregunta que surge es, ¿de dónde viene la tentación? Si Dios no tienta, ¿de dónde viene la tentación? Verso siguiente, 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De sus propios deseos, de lo que a usted le gusta. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados, tenemos que abrir nuestros ojos. Hoy estamos en una generación donde nada es malo. Pero yo le quiero decir algo fuerte y claro esta mañana. Listen to me, this is strong. Sin always destroy. El pecado siempre destruye. Puede ser un pecado oculto, puede ser un pecado a solas, puede ser un pecado que todos conocen, puede ser un pecado pequeñito, puede ser un pecado azul, puede ser un pecado como usted lo quiera ver, pero el pecado siempre, siempre destruye. Y si tú cedes a la tentación, vas a terminar destruido. Eso es lo que dice la palabra. Usted dice, pastor, ¿por qué usted está siendo tan fuerte hoy? ¿Sabe por qué estoy siendo fuerte con este tema? Porque esta generación, los muchachos, nuestros muchachos, y muchos de ustedes también piensan que nada es pecado, que nada es malo, que todo es bueno. Mientras usted no le haga daño a nadie, todo es bueno. Y yo como pastor tengo la carga de decirle a usted, amado, pecado es pecado. Y si usted tiene pecado en su vida, el pecado va a destruirte. El pecado no te hace un poquito de daño. El pecado no viene nada más, ay, es pecado, está ahí, no pasa nada. El pecado te va a destruir. No importa cuál tipo, qué tamaño, a qué horas, cómo, cuándo y dónde. Pecado siempre destruye. Usted lo puede decir conmigo. El pecado siempre destruye. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el pecado en nuestra vida? Sacarlo. Pastor, es que yo no sé por qué yo paso por esto. Examínate tu corazón. Hubo un hombre que se llamó Martín Lutero. Fue uno de los reformadores de nuestras creencias evangélicas. Y yo no sé si a usted le va a gustar lo que yo voy a decir, pero esto lo dijo Martín Lutero y para mí tiene mucho sentido. Martín Lutero dijo, si alguien quiere ser un teólogo, tiene que tener estas tres cosas. Si alguien quiere ser un siervo del Señor, una sierva del Señor, tiene que tener estas tres cosas. Tiene que tener oración, tiene que tener meditación y tiene que tener tentación. Y usted dice, espérate, tentación. Sí, porque cuando tú oras, usted está hablando con Dios, usted está teniendo comunión con Dios. Todo teólogo necesita tener conversaciones con Dios. Todo teólogo necesita meditar. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas tienes que escuchar. Y el escuchar viene por el oír la palabra de Dios, dice la Biblia. Y la palabra de Dios era lo que Pablo decía: mírenlos como se aman, mírenlos como se ve que brota de su corazón. Porque cuando los veían era la palabra viva y eficaz que salía por sus bocas. Por eso es preocupante e importante la alabanza y la adoración, porque es el momento donde toda la vida de la palabra sale en adoración al Señor. Y necesitamos la tentación, porque la tentación te enseña dependencia. Necesitamos aprender a depender del Señor. Amado, yo quiero decirle a usted en esta mañana,
que cada tentación es una invitación a depender de Cristo. Cada tentación es una invitación a depender de Cristo. No en tus fuerzas. No en lo que tú crees que está bien o no está bien, sino en dependencia de Cristo. Esta base de esta serie que se llama La Salida, usted necesita recordar estos 4 pasos. Primero, no es pecado ser tentado. Segundo, no estás por encima de la tentación. Y tercero, Dios nunca te va a tentar. Y número 4, y con esto termino, siempre hay una salida. Diga conmigo, siempre hay una salida. No importa lo que estés enfrentando, siempre hay una salida. Y si todos saben la situación, siempre hay una salida. Y si nadie sabe la situación, siempre hay una salida. Y si es una tentación chiquititica, hay una salida. Y si es una tentación grandototota, hay una salida. Porque siempre hay una salida. Porque Dios ya nos dio la salida, amados. Eso es glorioso. Saber que por delante lo que tenemos es salidas. Dios nos da la salida. Mire lo que dice el texto que estamos leyendo. Y este texto lo va a escuchar usted por las próximas 4 semanas. 1 Corintios capítulo 10 verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que todos podáis soportar. ¿Cuál es tu salida? Yo estuve meditando como por 4 horas. ¿Cuál será la salida? Dios, dame una. Porque qué bonito sería terminar la prédica y decirles, amados, esta es la salida, ¿verdad? Y después de estudiar por 4 horas en el diccionario hebreo y en el arameo y en el antiguo griego y todos los libros que tengo en mi casa, me di cuenta que no lo sé. Yo no sé cuál es su salida, pero usted necesita una. Yo no sé, yo quisiera decirle, amado, su salida es esta, pero entonces se me ocurrió y digo, voy a hablar de algunas salidas, quizás algunas de esas salidas les funcione. Tal vez alguien entienda lo que yo estoy hablando, porque, amados, honestamente yo no sé cuál es la salida ni para mis problemas. Yo no sé cuáles son las salidas, pero tal vez alguno aquí hoy necesite confesar un pecado. Confesar una tentación y encontrar ese apoyo en alguien, que alguien más sepa lo que estás haciendo, y quizás esa va a ser tu salida. Quizás el silencio no es tu salida, quizás el apartarte no es tu salida, quizás hablar, acercarte, ser vulnerable sea tu salida, quizás sea buscar consejería tu salida. Buscar a alguien profesional que te ayude no solamente en tus dilemas espirituales, sino también en tus dilemas físicos. Quizás tu salida solamente va a ser admitir que tienes un problema. Admitir que tienes una tentación a la que a veces cedes. Admitir y decir, ¿sabes qué, pastor? Es cierto, yo entiendo, lo he ocultado siempre y lo he puesto ahí como en el back burner. Lo pongo atrás para que nadie lo vea, ni yo mismo. Pero tengo que admitir que tengo esta situación. O quizás, tal vez sea preparación, búsqueda de información por tu caso, y tal vez un detox, tal vez ir a un lugar específico. Quizás tu salida es solamente esperar. Quizás tu salida es decir que no. Quizás tu salida es encontrar un compañero de batalla, a battle buddy. Quizás tu salida es tener a alguien con quien hablar. Quizás tu salida, amados, sea arrepentirse, no tener remordimiento, porque el que tiene remordimiento se siente mal. Pero si estás arrepentido, no te sientes mal, pides perdón, reconoces tu error y dices, Señor, I'm sorry. Amén.
Quizás tu salida sea algo más simple. ¿Cuántos se acuerdan de un juego de video games que había hace un poco de años atrás que se llamaba Asteroids? Y era, of course, video gamers. Y era un triangulito, porque cuando nosotros veíamos los video games no era todo lo que hay ahora, ¿verdad? Ahora hay 3D, un montón de cosas. Era solo un triangulito así, chiquitito. Y usted apretaba el botoncito y salía un rayito y mataba a todos los enemigos. Y usted lo movía para los lados. ¿Se acuerdan de Asteroids? Se hacía así y tiraba piu, 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 ¿verdad? Y se hacía así, piu, 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 piu. Y a veces venían bombas. Y cuando venían las bombas había un botón en el centro que se llamaba hyperspace. Did you remember that? Space what? Right, and you push it and disappears and appears in a different place, right? Cuando usted apretaba ese botón, la navecita desaparecía y aparecía en otro lugar. Amados, ese botón es la gracia del Señor. Cuando usted está siendo tentado, cuando usted está enfrentando situaciones, apriete el botón y salga de ese lugar, desaparezcase. Desaparezcase de la tentación. You need to push that button and disappear from that place. That's the grace of God, mercy of God. Necesitamos movernos. ¿Cuántas veces has sido tentado y has caído en tentación por no salir huyendo? Huye. Tengo el testimonio de un pastor de jóvenes que tenía una novia y la novia le dijo: venga a mi casa, vamos a orar. Y estuvieron orando, intercediendo, oraron por toda la iglesia, por los jóvenes, hablaron en lenguas, pero estaban solos. Y terminaron en lo que ya todos esperamos. Porque no tenían que estar solos. Ay, pastor, pero se reunieron a orar. ¿Por qué no se reunieron a orar en un café, en la iglesia? ¿Por qué en el cuarto, en la casa? Amado, cuando usted se sienta tentado, huya. Huya. Usted necesita, amado, entender esto. No es pecado ser tentado. No caiga en la mentira de la falsa culpa, porque si no usted dice: ya de por sí pequé, y vuelve a caer. Recuerde esto: nunca está usted por encima de la tentación, porque usted dice: yo voy a ir ahí y yo no voy a pasar lo que ellos pasan, yo no voy a tomar lo que ellos toman, yo no voy a hacer lo que ellos hacen, solamente voy a ir a estar ahí porque me gusta el ambiente. Pero no crea que usted está por encima de la tentación. Imagínese que le guste. Dios nunca te va a tentar. La 4, siempre hay una salida. Yo les conté al principio la historia del baile, ¿se acuerdan? Tenía 2 años de ser cristiano ya. 2 años de que me congregaba. 2 años de que no faltaba los domingos a la iglesia. Y un domingo, después de 2 años, estoy sentado en el parque en nuestra ciudad. Hay un parque y tiene de estas banquitas, y alrededor del parque están todas las discotecas. Y estoy sentado en el parque de Grecia con la que ahora es mi esposa. En aquel momento era mi novia. Y eran tipo 6 de la tarde, y a las 7 empezaron a sonar las discotecas. Pum, 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 pum. Y por el otro lado, pa pa pararara, pa pa pararara, pa pa pararara. Amado, y yo estoy después de 2 años de cristiano sentado en esa banquita, y empieza a brincarme el pie, y empieza a brincarme el otro pie, y yo empiezo ahí. Y cuando estoy en ese lugar, ¿saben de qué me di cuenta, amado? ¿Saben de qué me di cuenta? Lo que le voy a decir es profundo. Me di cuenta de que solo yo no iba a poder lograrlo. Porque eran 2 años y todavía me sentía tentado para ir a bailar. Y ese día hice algo que nunca había hecho. Le dije: Señor, yo no puedo solo. Si usted cree que usted puede solo, amado, déjeme decirle, está equivocado. Y ese domingo ahí en el parque le dije a mi esposa, que era mi novia: ya estoy cansado de esta tentación. Y amado, le estoy hablando de una tentación leve, que para muchos puede decir: eso no es nada. Y si una tentación leve fue tan difícil para mí, ahora una de las fuertes. Y yo recuerdo que yo le agarré las manos a mi esposa siendo novios y le dije: amor,
necesito que me hagas un favor. Me dice, Kelly, necesito que ore por mí. Me dice, ¿por qué, Leo? Porque no soporto 2 años tratando de dejar esto y todavía siento la tentación. Y en ese lugar, ahí en el parque de Grecia, me rendí y dije, Señor, yo no estoy por encima de esta tentación. Señor, yo no puedo solo con esta tentación y tú me vas a dar la salida de esta tentación. Y amados, gracias al Señor, hasta el día de hoy, el baile no es una tentación para mí. Pero yo solo no pude. Fue cuando me rendí y le dije, Señor, esto yo no lo puedo hacer solo. Lo he intentado solo por muchos años y siempre fallé. Y siendo cristiano lo he intentado y todavía me sigo sintiendo tentado. Ahora, yo no sé cuál es su tentación, yo no sé cuál es su problema, pero déjame decirte, solo no vas a poder, necesitas traerlo delante del Señor. Y recuerda lo que dijimos, cada tentación es una oportunidad, una invitación a depender de Cristo. Necesitamos aprender a depender de Cristo. La palabra del Señor dice, así que si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libre. Y cuando el Señor me libertó, amados, usted no sabe la victoria que es escuchar música y no sentirse tentado. Y yo le aseguro a usted que usted se siente tentado y a veces cede en algunas áreas de su vida. Y usted, después de que recibe la dopamina, se siente como una cucaracha. Amados, es tiempo de rendirlo todo. Es tiempo de decirle, Señor, ya tengo tantos años lidiando con esto, ya no quiero lidiar más. ¿Sabe por qué, amados? Porque todos tenemos algo. Y usted puede que sea grande, puede que sea oculto, puede que sea pequeño, puede que sea familiar, puede que sea un secretito, puede que sea emocional. Yo no sé cuál es esa tentación que usted a veces guarda o cuida, amados, pero todos necesitamos la ayuda del Señor y Jesús está aquí para ayudarte. Jesús está aquí para bendecirte. Jesús está aquí ¿para qué? Para darte la salida. Él quiere darte la salida de cualquier tentación, cualquier posición en la que te encuentres. Y yo quiero recordarte esto solamente. No se pierda la próxima semana, porque la próxima semana vamos a ver cómo resistir a la tentación. Pero amados, recuerda esto. Tú no estás por encima de la tentación. Recuerda esto. La tentación no es pecado, entonces no te sientas pecador cuando oíste la dona. Recuerda esto. Amén. Que Dios siempre te va a dar la salida. Ahora cierra tus ojos por un momento. Cierra tus ojos por un momento. ¿Cuál es tu salida? ¿Cuál es tu salida? ¿Cuál es tu salida? Yo no lo sé, pero estoy seguro que tú sí sabes cuál es tu salida, porque Dios dijo que junto con la tentación nos iba a dar la salida.